¿Qué tal, hermanos? Estamos en este domingo 19 de agosto para compartir la palabra de Dios, el Evangelio de este día del Señor. Continuamos con el discurso del pan de vida y continuamos profundizando este denso discurso teológico, como son los discursos de Juan. Los discursos de Juan, ya he dicho, algo característico del Evangelio de Juan son sus discursos. Son discursos revelatorios, es decir, en la narración el autor ha hecho que a partir de una pregunta o a partir de una discusión que Jesús tiene, le da posibilidad a Jesús para explicar. Y comienza el autor a poner un gran discurso en labio de Jesús, tratando de explicar lo que para él, la comunidad cristiana a la cual escribe, tiene que tener muy claro. ¿Quién es Jesús? El modo de relacionarnos con él. Dos cositas. En primer lugar, cuando, por ejemplo, Jesús habla de su cuerpo y su sangre, hay que tener muy presente que existe un trasfondo judío en esto y un trasfondo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual se comía su cuerpo y su sangre servía para salvar la casa de los hebreos de la destrucción. Entonces, ahora Jesús también va a entregar su cuerpo y su sangre, pero esa referencia al Antiguo Testamento es superada, porque su vida, la vida que ofrece Jesús, es una vida definitiva. Otra cosa que es muy importante, aparte de esta referencia al Cordero Pascual, es sobre todo que para el ambiente judío, el modo de conseguir la vida eterna en el ambiente fariseo, los fariseos, tienen la creencia en la vida eterna, en la resurrección, es a través del cumplimiento de la ley. Entonces, acá no es a partir del cumplimiento de la ley, es a partir de la fe en Jesús. Entonces, es muy importante este aspecto porque esto al cristianismo le da una universalidad. No está la vida eterna condicionada a cumplir unos mandamientos de un determinado pueblo o una determinada religión, sino está abierta a la fe de cualquier persona, de cualquier ser humano. Entonces, ahora pasamos a comentar el texto que, como digo, es bastante denso teológicamente, pero hay frases que son preciosas en este evangelio. Primero tenemos nosotros una frase donde Jesús dice a sus discípulos o a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre, pero además el pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Los judíos peleaban unos a otros diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: pues se lo aseguro, si no comen de la carne de este hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna en ustedes. Ahora, en primer lugar, la situación que se plantea es también clave porque hay dos cosas. Primero, los judíos no conocen. Jesús conoce. Es igual que, como le decía en las anteriores escenas del Evangelio de San Juan, la samaritana desconoce dónde está el agua viva. Jesús conoce. Nicodemo desconoce, ¿no? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Jesús conoce, ¿no? Por ejemplo, en el texto de las bodas de Caná, todos desconocen de dónde viene el vino. Jesús sí lo sabe. Sabe quién tiene el vino bueno que necesita el pueblo. Entonces es interesante porque este conocer y desconocer es un modo como va trabajando San Juan para que el lector se quede con la frase fundamental: el pan vivo que baja del cielo y el comer, ¿no? Y el beber, que evidentemente hace referencia a la pasión, ¿no? Jesús ha entregado su vida como alimento, es decir, si asimiláramos la forma de vida de Jesús en nosotros, esto podría darle al mundo una nueva vida. O sea, podría dar
socialmente un modo de vivir diferente. Claro, eso es lo que trata de ser el cristianismo. La iglesia lo que trata de ser es justamente una sociedad alternativa frente a otro tipo de sociedad, ¿no? Entonces, mientras la sociedad egoísta, ¿no? La sociedad que busca para sí cada uno lo suyo, la sociedad de muerte, ¿no? Sin embargo, Jesús ha venido a dar vida para crear un nuevo mundo, ¿no? Entonces, esta es más o menos la idea que se está trabajando en el Evangelio de San Juan y lo que tiene que ser el cristianismo. Jesús dice lo siguiente: como a mí el Padre me ha enviado, así también aquel que me come vivirá por mí. Entonces, esta frase para este domingo es muy importante, porque aquí hay una reflexión fundamental. Es decir, la Eucaristía no puede ser reducida a un tema ritual. Tampoco puede ser reducida a un mandamiento de tener que ir los días domingos porque hay que cumplir. Para el cristiano la Eucaristía es una necesidad vital, porque es encontrarse con una persona que vive, que existe. Y por tanto, Jesús hace una promesa: quien come mi carne, bebe mi sangre, yo habitaré en él. Entonces, ¿qué sentido tiene la Eucaristía? La Eucaristía tiene el sentido de que entrar en comunión con Jesús significa vivir como Él, amar como Él, pensar como Él. Entonces, este es el sentido de la Eucaristía, quitando todo lo que muchas veces hemos puesto de ropaje totalmente ritual, ¿no? Totalmente litúrgico, pero el sentido es ese: si quien come mi carne, bebe mi sangre, yo viviré en él, habitaré en él. Es decir, así como Jesús es la morada de Dios entre nosotros, todo cristiano que comulga se convierte también en una presencia de Dios en medio del mundo. Que tengan un buen domingo, que la pasen bien en familia y paz y bien para todos.